Ya, buenos días, Va, doctor, buenos maestro. días, compañeros. El día de hoy, nuestro grupo va a exponer el segundo seminario, que es lo que respecta a salud reproductiva. Yo voy a comenzar con lo que es sexualidad y prácticas sexuales. Vamos a entender primero la sexualidad femenina. Vamos a ver que este es un tema tanto como complejo como básico, dando a entender que es complejo debido a la cantidad de expresiones que ésta pueda tener y muy básico debido a que nos podemos basar en que simplemente el impulso sexual básico es algo biológico, no es algo malo, no es algo bueno, simplemente es algo que es parte de nuestra vida y parte de nuestro cuerpo. Vamos a ver que su expresión lo vamos a determinar por varios factores, siendo encabezados por psicológicos, sociales, ambientales, espirituales y aprendidos. Por lo tanto, lo que vamos a denotar aquí es que la expresión de esta sexualidad femenina más se va a basar en la calidad de la relación y el contexto, y mucho menos, o sea, menos de lo que pensamos en el componente físico. Creo que eso es algo muy interesante que en nuestro texto lo denota muy claramente. Luego vamos a pasar con los modelos de la respuesta sexual femenina que se habían planteado o que se han planteado hasta ahora. Los dos más importantes están. El primer modelo, adaptado por Masters, es un modelo lineal en que se basa en que todo empieza por la excitación, se llega a una meseta, se llega a un orgasmo y luego se termina con la resolución. Y luego, más moderno aún, está el adaptado por Bason, que es un modelo cíclico, en que se basa en que primero empieza con la intimidad, luego el estímulo sexual, la excitación, el deseo sexual, lo que lleva a una mayor intimidad. Si se dan cuenta, el segundo modelo adaptado por Bason, este sí se adapta más al concepto previo al concepto de la anterior diapositiva, en el que digo que, este estímulo y esta respuesta sexual más va a tener una respuesta frente a, o sea, más se va a basar a este contexto, bueno, a un contexto y a la calidad de relación con la pareja que al mismo aspecto físico. Vamos a ver lo que es el impulso y el deseo. Vamos a ver que, primeramente, al ser algo tan subjetivo, no vamos a decir que esto, que se sabe mucho o está muy estudiado. Este es un tema que se sabe poco, pero vamos a ver que hay ciertas cosas que sí podemos estar afirmando. Como por ejemplo que esto se basa por interacciones ya sea de múltiples neurotransmisores, hormonas sexuales y factores ambientales, por supuesto. Estos tres van a ser los que cuantifiquen este impulso o deseo que vamos a ver en la mujer, más, como dije, hay mujeres que van a responder diferente a cada uno de estos tipos, que van a responder más a uno, más a otro, menos a uno o menos a otro, lo cual vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver el modelo biopsicosocial de Levine de 1984, en el que basaba que este impulso se basaba en tres componentes. El primero era el impulso sexual, netamente biológico. El segundo eran las creencias y valores. Y el tercero era la motivación. Empezando por el primero, vamos a ver que el impulso sexual, o sea, el biológico, se va a formar de forma espontánea. Es decir, se va a basar en deseos intensos de actividad sexual, sueños sexuales, pensamientos sexuales espontáneos y sensaciones genitales. Todo esto va a estar influido por los mecanismos neuroendocrinos mencionados en la diapositiva anterior. Luego está el segundo componente que se va a basar en las creencias sexuales y valores acerca del sexo. Esto ya va a depender netamente de cada mujer y cómo se le ha ido inculcando esto. O sea, no me refiero a que le hayan enseñado cómo hacerlo o qué sentir, pero me refiero a que en las condiciones y en el contexto en el que creció puede entender este impulso de distintas maneras. Es decir, yo puedo percibir, digamos que, por ejemplo, una mujer va a sentir, digamos que este impulso sexual va a ser, digamos, más creciente en un ambiente, por decirlo así, amigable, digamos, con personas o con su pareja, pero con una pareja que siente, por ejemplo, reciprocidad. Una mujer que, digamos, creció dentro de una familia bien formada, estable, donde estuvo en un ambiente de amor, va a sentir que este impulso es mayor, según estas teorías. Y por supuesto, todo lo contrario. Una mujer que no creció en una familia bien conformada, que no vio ejemplos, o sea, me refiero a ejemplos de una buena calidad de pareja, un buen trato entre hombre y mujer, o bueno, entre la pareja en sí, va a sentir eh, un menos impulso a través de estos medios sociales y más se va a centrar en lo físico. Y el tercer componente vamos a ver que es la motivación sexual, que se va a deber netamente a la disposición emocional y vamos a ver que este en sí va a ser el mayor de estos, el de mayor peso en estos componentes, ya que este se va a basar tanto en la función psicológica, la calidad de la relación y las preocupaciones sobre la salud, ocupación o familiares. Si se dan cuenta, estos componentes y muchos de los anteriores mencionados
como recalco, más se basan en que este deseo está solidificado en lo que es cómo son las relaciones sociales, cómo es el contexto, cómo se siente frente a la pareja y no tanto a cómo es físicamente. Luego vamos a ver el tema de la excitación, lo cual, de nuevo, repito, esto es muy complejo, ya que vamos a ver que aquí tanto hay un estímulo sexual como un contexto emocional, ya que vamos a ver que esta excitación simplemente va a ser una respuesta a estímulos mentales o físicos que se reconocen como sexuales, los cuales pueden ser distintas en cada mujer. Vamos a ver hallazgos subjetivos, es decir, cómo, entre comillas, podríamos saber que esta excitación se está efectuando. 1. Congestión vaginal y vulvar. 2. Aumento de la presión vaginal. 3. Otros cambios somáticos como la presión sanguínea, frecuencia cardíaca, tono muscular, frecuencia respiratoria y temperatura. Este es un tema muy interesante debido a que siempre se ha sabido que cosas como, por ejemplo, aumento de la lubricación vaginal, por ejemplo, en este caso, lo pone como hallazgo subjetivo porque no es seguro, de que hay una excitación, lo cual siempre ha sido como un tema muy interesante debido a que es como decir, quién sabe si es que en pleno acto esto sea simplemente por excitación o simplemente una respuesta fisiológica del cuerpo frente a los estímulos externos, me refiero. Como decir que cuando, por ejemplo, hace calor, simplemente nuestros vasos se expanden para poder, no, bueno, al revés, si nosotros tenemos mucha temperatura, nuestros vasos se expanden, ¿para qué? Para perderla. Igualmente, si el cuerpo siente algún tipo de presión o algún tipo de, algo que ejerza presión, simplemente va, por ejemplo, en el cuerpo de la mujer va a aumentar la lubricación para que haya menos estímulo doloroso. Lo cual es muy, como repito, es muy subjetivo frente a decir que esto simplemente es por excitación. Y finalmente vamos a ver que los sentimientos de alegría y afirmación de los sentimientos tanto de temor, culpabilidad e incomodidad simplemente van a modular esta excitación. O sea, es, por decirlo así, más de lo mismo. Más afirmaciones que apoyan lo que significa de que para esta excitación y estimulación sexual es muy importante tanto los sentimientos, contexto, el tipo de pareja y el tipo de trato que haya. Y se le resta tanto a lo físico. Es decir, ya no se basa en que simplemente es físico y se acabó. Se basa en que tiene mucho que ver, o sea, no se le resta lo físico, no decir que ya no existe nada físico, pero sí se le resta mucha importancia. Vamos a ver en el estado basal, o sea, digamos, entre comillas, en el estado normal de una mujer. Vamos a ver tanto el cuerpo del clítoris, músculos lisos vaginales van a tener una contracción tónica. Pero vamos a ver que después de la estimulación sexual ya va a haber una liberación neurógena y endotelial de óxido nítrico, que como sabemos va a producir la relajación de la arteria cavernosa del clítoris, el glande del clítoris sobresale y va a haber una sensibilidad que se intensifica. Vamos a ver, liberación y resolución, ya lo último. Al llegar a rebasar una meseta de excitación, vamos a tener la liberación orgásmica. Vamos a ver que esto se desconoce la neurobiología real de este orgasmo, pero se le puede atribuir a las vías mesolímbicas de la dopamina, nervios pudendo, pélvico e hipogástrico. Vamos a ver que este orgasmo es la liberación de compuestos inductores de la contracción, ya sea serotonina o oxitocina, los cuales van a producir la contracción rítmica de la placa elevadora, el útero y la vagina. Finalmente vamos a ver que este va a afectar desde gestos faciales, miotomía generalizada, espasmos cardiopedios y contracción de los músculos glúteos y abdominales. Es decir, cuando nosotros hablamos de esta liberación y resolución, no es como decir, simplemente se liberan estos compuestos y van a afectar útero, vagina, y ya está. No. En realidad esto es mucho más grande y por lo tanto mucho más complicado. Por eso es lo que se desconoce el funcionamiento real de esto, ya que podemos decir que de alguna forma es como un estímulo que empieza en una sola parte del cuerpo, pero que puede llegar a afectar el resto del cuerpo. Vamos a seguir yendo con una experiencia subjetiva, en donde va a ser que la sensación de placer intenso con la liberación excitante súbita y rápida. Vamos a llamarlo subjetivo porque vamos a ver que, o sea, se sabe que todas las personas son distintas. Eso es lo mismo que decir que una persona se va a poner feliz viendo algo y otra persona se va a feliz viendo otra cosa. Y al revés, una persona se puede poner triste viendo una cosa y otra se puede poner, no sé, feliz o en contrario, se puede poner enojada frente a lo mismo. Así que vemos que el sentimiento, digamos, por así decirlo, de la excitabilidad de una mujer también va a ser distinta frente a distintos estímulos y distintos contextos. Un tema algo aparte es que solo las mujeres, como sabemos, van a tener esta capacidad multiorgásmica, que es
bueno, simplemente la capacidad de tener múltiples orgasmos seguidos, por así decirlo. Como sabemos, el hombre solo puede tener uno. Luego vamos a ver que después del orgasmo se resume simplemente en decir que se revierten los cambios. La congestión vascular genital disminuye, la vagina se acorta y se estrecha, una delgada retícula de película de transpiración cubre el cuerpo, frecuencias cardíacas y respiratorias se normalizan. O sea, es decir que eh, esta excitación, así como sube, por así decirlo, del mismo punto baja y todo regresa a la normalidad. Por supuesto, algo interesante que menciona el libro es decir que si cuando, no se, cuando sí se llega a este orgasmo, esta fase en donde se revierten los cambios suele ser más rápida que cuando no se llega al orgasmo, que, bueno, como dije, va a ser más lenta. Con respecto a las variaciones normales en la respuesta fisiológica, vamos a ver que la función sexual y la respuesta fisiológica pueden modificarse y van a modificarse en respuesta a distintas cosas. Por ejemplo, durante el embarazo vamos a notar que va a haber disminución en el deseo sexual y la frecuencia del coito. Por supuesto, esto puede estar ligado a que simplemente muchas mujeres tienen temor a causar el daño al feto. Igualmente también puede estar basado en la fatiga, incomodidad física y sensación de ser menos atractiva que muchas de estas embarazadas tienen. Luego vamos a ver que los abortos, más me refiero a personas que se practicaron un aborto, sea de cualquier medida, pueden llegar a tener algún tipo de alteración sexual fisiológica y biológica. Finalmente, bueno, vamos a seguir con lo que es el puerperio, en donde van a continuar esta fatiga y estos cambios hormonales, lo cual finalmente va a determinar una disminución en la frecuencia y el goce del coito. Vamos a seguir con las personas que están amamantando o que se encuentran amamantando, las cuales van a tener simplemente una menor actividad sexual y una menor satisfacción. Y finalmente vamos a ver lo de la cesárea. Esto es algo ya, como por decirlo, aparte, ya que no es tanto fisiológico. Aquí simplemente vamos a mencionar que obviamente las personas, bueno, las mujeres que se hicieron una cesárea a la hora del parto, pues simplemente van a poder reanudar su actividad sexual de una forma más rápida que las que se sometieron a un parto natural, obviamente. Luego vamos a ver de la edad. Obviamente nosotros sabemos que a mayor edad va a haber una disminución de este deseo y de esta excitación. Vamos a ver que va a haber retraso en el tiempo de reacción del clítoris, retraso o ausencia de la lubricación vaginal, congestión vaginal reducida, menor duración de las contracciones con el orgasmo. Esto es algo que nosotros ya sabemos y que ha sido probado por múltiples investigaciones. Por supuesto, no siempre es igual. Como digo, esto es muy subjetivo, pero sí se puede basar en un contexto en el que podemos decir que eh, la mayoría de mujeres sí van a tener esta disminución de estas características. No todas, pero sí la mayoría. Vamos a ver que todo esto siempre se basa en la pérdida del estrógeno, ya que simplemente va a disminuir el flujo sanguíneo genital, lubricación vaginal y la integridad del tejido vaginal. Y por esto mismo es que el reemplazo estrogénico simplemente va a ser, por así decirlo, entre comillas, el tratamiento o la cura frente a esto, ya que va a mejorar el líbido y el orgasmo. Ahora les voy a pasar con mi compañero que va a exponer lo que respecta a ciclos de la respuesta sexual. Bueno, vamos a tratar de resumirlo un poco más, ya que el ciclo ya fue mencionado, pero en fin. Siguiente, por favor. El primer modelo, el primer ciclo que nosotros vamos a tener, quizás es el más acertado y el más breve también, es el modelo lineal de Masters y Johnson. Va a consistir de 5 fases, aunque la quinta fase del periodo refractario no se encuentra presente en mujeres. Siguiente, por favor. La primera fase es la excitación. La excitación puede durar desde unos cuantos minutos a varias horas. Incluso hay personas que mencionan que esta es la segunda fase. Previa a esta vendría el deseo, que ya fue mencionado. En esta fase lo que vamos a ver es que va a empezar a aumentar lo que es la tensión muscular. En todo el cuerpo en general, la frecuencia cardíaca se va a ver un poco elevada. La vasocongestión también empieza a aumentar. Esto va a derivar en la erección en hombres del pene, en mujeres del clítoris, e incluso congestión de todos los órganos genitales internos. Y también se va a producir lo que es lubricación, tanto por las glándulas de Cooper como por las glándulas de Skin. Siguiente, por favor. Luego tenemos la fase de la meseta. Para explicar un poco más lo que es la meseta, es una fase en la que la excitación se mantiene constante, digámoslo así. No baja ni sube. Es la fase más larga también. Y en esta fase vamos a ver que se mantiene esta excitación
previa al orgasmo, pero los cambios que hemos experimentado en la fase anterior se van a ver mucho más intensificados. Aparte de esto, podemos agregar que la vejiga en los hombres se va a cerrar totalmente por acción del trigo, esto con el fin de evitar la mezcla de la orina con el semen. Y bueno, los músculos de la base del pene van a presentar algunas contracciones rítmicas. A su vez les he puesto una pequeña curiosidad de esta fase. Esto más tiene que ver con los hombres. Cuando la meseta no se encuentra presente, vamos a ver que de la excitación pasan de frente al orgasmo. ¿Y esto en qué va a derivar? En eyaculadores precoces. Siguiente, por favor. Bueno, el orgasmo es la fase más larga de explicar y a su vez la más corta, ya que dura algunos segundos quizás. Entonces, lo que vamos a ver durante el orgasmo es que vamos a tener contracciones musculares involuntarias, como las esfinterianas, por ejemplo. E incluso en algunas personas se presentan espasmos de varios músculos bastante alejados a la zona. El más frecuente es el músculo carpopedal del pie. Va a aumentar mucho más la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo se dispara. Y esto va a producir una repentina liberación de toda la tensión que hemos ido acumulando a lo largo de la excitación y la meseta. En los hombres, el orgasmo generalmente, pero no siempre, se va a alcanzar con la eyaculación del semen. Inicialmente los fluidos seminales se van a acumular en lo que es el bulbo uretral, a nivel de la glándula prostática. A medida que se van acumulando, el hombre tiene la sensación de que va a eyacular, y esta se experimenta como inevitable e incontrolable. En cambio, en las mujeres, lo que vamos a ver es que se van a producir contracciones rítmicas del útero. La tensión de los músculos aumenta, y bueno, esto va a contribuir a que aumente la presión del pene y contribuye a través al orgasmo. En ambos sexos, esta experiencia suele ser, en todos los casos debería ser, una experiencia intensamente placentera. Siguiente, por favor. Bueno, al final tenemos las otras dos fases, lo que es la resolución y el periodo refractario. ¿Y por qué los he puesto juntos? Porque el periodo refractario es una fase que solo se encuentra presente en uno de los dos sexos. Hablamos de los hombres. Ahora vamos a ver por qué. Primero, con la resolución. El cuerpo va a volver a los niveles normales de frecuencia cardíaca, la presión arterial va a disminuir, la frecuencia respiratoria también, la contracción muscular vuelve a su normalidad y se experimenta una sensación en general de bienestar, de tranquilidad. Luego de la resolución pasa la diferencia entre ambos sexos. Muchas mujeres pueden volver de nuevo a la fase orgásmica con estímulos mínimos y pueden experimentar lo que son orgasmos repetidos durante más de una hora. En cambio, los hombres van a llegar a un periodo refractario absoluto en el que no pueden tener orgasmos, pero sin embargo sí pueden mantener una erección parcial o incluso completa. Este periodo pues va a ser variable dependiendo de cada hombre. Puede durar unos cuantos minutos a varios días. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. A esta parte quería llegar. Si el modelo que nos plantean va a ser igual para ambos sexos. Ahí tienen el gráfico tanto en hombres como en mujeres. Vamos a ver que el periodo de excitación en los hombres es mucho más rápido, mucho más fugaz, digamos, como que se dispara. En cambio, en mujeres la excitación va a tardar bastante más. Es como un aumento más calmado. La Z es prácticamente lo mismo en ambos, igual que el orgasmo, con la diferencia de que los hombres, una vez llegan al orgasmo, pasan por el periodo de resolución y por un periodo refractario absoluto. No puede haber más que eso. En cambio, las mujeres, después del primer orgasmo, como ya mencionamos, con mínimos estímulos, pueden experimentar algo llamado orgasmo múltiple, por hasta una hora. Y luego recién llegan a la fase de resolución. Siguiente, por favor. Acá tenemos las fases fisiológicas de lo que es la respuesta sexual. ¿Qué pasa en los órganos genitales y extragenitales, tanto en la excitación, el orgasmo y la resolución? Vamos a mencionar
las que tratan solo a las mujeres, ya que es lo que nos importa más para nuestro curso. Entonces, en la excitación, lo que pasa en la mujer, vamos a ver una tumescencia del clítoris y de los labios menores. La vagina se va a lubricar por acción de las glándulas parouretrales de Skin. La vagina se va a alargar e incluso el tercio externo de esta se va a estrechar un poco. El clítoris se eleva por acción de un par de músculos pélvicos. Y bueno, ya hemos mencionado la secreción de las glándulas parouretrales de Skin. Al momento del orgasmo vamos a ver contracción uterina, contracción de la plataforma orgásmica vaginal y contracción del esfínter anal. Estos tres son al mismo tiempo, son simultáneos. Y en la resolución vemos disminución de la congestión pelviana, pérdida de la tumescencia del clítoris y de los labios menores, e incluso se puede retornar a la fase orgásmica. No todos estos cambios se pierden inmediatamente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el modelo cíclico de la respuesta sexual femenina de Basson. Es un modelo bastante más extenso, bastante más completo, y solo lo vamos a mencionar, porque es bastante igual al primer modelo que hemos visto, con la diferencia de que este nos menciona un cierto feedback, mezclando lo que son aspectos físicos, aspectos emocionales y aspectos cognitivos. A fin de cuentas llega a lo mismo, solo que un poco más extenso. Siguiente, por favor. Aquí tenemos los mecanismos fisiológicos de lo que es la respuesta sexual. A nivel hormonal vamos a tener 5 participantes, llamémoslo de esa forma. En los hombres van a ser los andrógenos, lo más importante que va a actuar. No específicamente hablamos de la testosterona. En mujeres se cree que también hay acción de los andrógenos, pero varios autores discrepan si es cierto que participan o no tienen ninguna función. Luego tenemos a los estrógenos, esenciales en las mujeres. Luego la oxitocina, como ya hemos visto, en ciertos momentos van a haber contracciones uterinas. Están a cargo de la oxitocina. Luego tenemos beta-endorfina e incluso prolactina. La prolactina, más que nada, se encarga del mecanismo de feedback cuando hablamos del periodo refractario. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a tener los factores que pueden afectar a la respuesta sexual. Primero, y lo más básico, supongo que todos lo esperaban, son comportamientos de riesgo relacionados con nuestro estilo de vida, como puede ser el consumo de tabaco, el alcoholismo, consumo de drogas. Por poner un ejemplo, el tabaco está relacionado directamente a mediano y largo plazo con lo que puede ser la impotencia en hombres. Enfermedades como diabetes, hipertensión, depresión, fibromialgia, cáncer, entre muchas otras enfermedades crónicas, también van a afectar esta respuesta. Los fármacos antihipertensivos, antidepresivos y quimioterápicos pueden generar cambios en la misma. Algunos determinantes familiares, personales, incluso laborales, sociales, que influyan en el ámbito emocional, van a cambiar la respuesta que puede tener una persona. La amenaza de las infecciones de transmisión sexual. Ojo, aquí no hablamos en lo que es adquirir una infección de transmisión sexual, sino el miedo a adquirir una. Siguiente, el temor al embarazo no deseado puede relacionarse bastante con la transmisión de ITS. Factores como disfunción eréctil, deseo sexual inhibido, dispareunia. Esto ya puede tratarse de problemas tanto funcionales como hormonales. Y por último va a ser la infertilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. La mayoría de las disfunciones sexuales que nosotros vamos a encontrar o vamos a ver no van a ser causadas por una sola cosa, sino que obedecen a múltiples causas que van a encontrarse relacionadas entre sí. Y estas coexisten por su génesis, tanto factores orgánicos corporales como psíquicos mentales. Es algo que muchas veces se nos va a presentar.
No solo vamos a ver a alguien que, yo que sé, puede tener miedo porque en el pasado sufrió una violación y va a ser el único factor que va a afectar en su experiencia sexual. Siempre o generalmente se va a tratar de varios factores diferentes. Siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre las disfunciones sexuales. Siguiente, por favor. Bueno, ya eso es lo que bueno, voy a estar hablando un poco sobre, bueno, introducción, la evaluación clínica, la clasificación y el tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, este tema es muy importante porque los trastornos sexuales tienen una alta prevalencia. Se ha visto que por lo menos el 50% de las parejas presentan en algún momento de la relación estos problemas. Entonces, todas estas disfunciones alteran la calidad de vida, porque no solo repercuten en el paciente, sino también repercuten a su pareja y, por ende, también el entorno familiar y social. He sabido también que las discusiones pueden aparecer como o sea, estas patologías pueden aparecer como síntomas centinelas de patologías ocultas. Se ha visto que más o menos 1 de cada 3 pacientes que acuden, por ejemplo, por una disfunción eréctil, presentan una patología oculta, siendo, por ejemplo, las más frecuentes dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y problemas urológicos. Bueno, se tiene que también tener en cuenta que muchos de estos pacientes presentan más de una de estas alteraciones que mencioné. Entonces es importante también conocer y prestar atención a estas disfunciones o estas alteraciones porque pueden venir ocultando a otra patología. Entonces, también se ha demostrado que el tratamiento de estas disfunciones sexuales facilita el seguimiento terapéutico al tratamiento farmacológico de otras patologías. Por ejemplo, un paciente diabético diagnosticado de disfunción eréctil y va a tratamiento para mejorar su erección, va a ser más riguroso con su tratamiento que tiene prescrito y va a cuidar mejor sus niveles de glicemia. Entonces, por eso es importante, porque ya sea que sea por esta causa, igual ayuda a controlar o a mejorar el control terapéutico de, digamos, algo más grande que es su diabetes. Entonces, como dije, en consecuencia, el tratamiento de las disfunciones sexuales va a contribuir al mejor control y el cumplimiento terapéutico de otras enfermedades y va a permitir valorar a las patologías asociadas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora entrando ya a lo que es disfunciones sexuales, estas abarcan diferentes formas de incapacidad para participar en una relación sexual deseada. Puede ser por falta de interés, una imposibilidad de sentir placer, un fracaso en la respuesta fisiológica necesaria para la interacción sexual o una incapacidad para controlar o sentir el orgasmo. Bueno, el diagnóstico de disfunción sexual es más, bueno, se basa casi por completo en un juicio clínico. Se tiene que tener en cuenta la edad, la experiencia del individuo, la frecuencia y la cronicidad del síntoma. También el malestar subjetivo y el efecto sobre otras áreas del individuo. Tener también en cuenta, digamos, la cultura, la religión, cómo está involucrado el individuo socialmente. Todo eso influye su deseo sexual, sus expectativas, entonces por eso es necesario conocer todos los ámbitos de esta persona, tanto en la sociedad, tanto sus patologías, en general todo como persona. Siguiente, por favor. Bueno, ya han hablado de la sexualidad humana. Bueno, se puede resumir que puede ser catalogada en 3 fases: el deseo, la excitación y el orgasmo, y estas disfunciones pueden surgir en cualquiera de estas 3 fases. Estas pueden ser orgánicas o no orgánicas. Siguiente, por favor.
Dentro de las causas orgánicas, ya entrando a las causas, se encuentra, por ejemplo, diabetes mellitus, hipertensión, cirugías, enfermedades del sistema nervioso central, anemia, hipotiroidismo e insuficiencia vascular. También tenemos que considerar los efectos colaterales de fármacos, que se utilizan para distintas patologías. Entonces, dentro de las no orgánicas se encuentran, podemos encontrar el estrés, el cansancio, angustia, depresión, duelos, pérdidas afectivas, conflictos de pareja, drogas como anfetaminas, el alcohol también, ignorancia, educación restrictiva y severa, por ejemplo, una ortodoxia religiosa, por ejemplo, que sienta culpa, trastornos de personalidad y alteraciones de la orientación sexual. Sin embargo, se ha visto que el principal responsable de las disfunciones sexuales es la angustia. Y esta es generalmente referida al desempeño sexual. Entre paréntesis, podríamos decirlo como un rol del observador, entre comillas, mejor dicho. O sea, digamos que existe en estos casos una sensación de necesidad excesiva de satisfacer al otro o de tener un buen desempeño. Es decir, no piensa no piensa en él, sino piensa en cómo va a desempeñarse para que al otro le satisfaga. Entonces, eso también es una causa de estas disfunciones. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación se puede clasificar en 4 principalmente, pero estas sobre todo son las no orgánicas. Entonces, pueden ser trastornos del deseo, en donde está el deseo sexual hipoactivo y el trastorno por aversión al sexo, trastornos de la excitación, donde está la disfunción eréctil en el varón y el trastorno de la excitación en la mujer, trastornos del orgasmo, donde está el trastorno orgásmico femenino, la eyaculación precoz y la eyaculación retardada. Y ya, por último, los trastornos por dolor, donde está el vaginismo y la dispareunia que ya hemos estado viendo. Entonces, bueno, para hablar un poquito de cada una, por ejemplo, dentro de los trastornos del deseo, el deseo sexual hipoactivo se caracteriza por una ausencia de fantasías sexuales y de deseos de actividad sexual. El de aversión por el sexo se caracteriza porque hay una evitación activa del contacto sexual genital con otra persona. Estas personas generalmente no buscan una pareja y tener relaciones, estas personas no buscan una pareja y tener relaciones porque les provoca angustia y por eso las evitan. Dentro de los trastornos de excitación están los trastornos de excitación femenino. En este caso hay una incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación o hasta el término de la actividad sexual. Entonces esto puede ser a pesar de que haya una estimulación y disposición adecuada. Por ejemplo, bueno, dentro de la disfunción eréctil, en ella existe una incapacidad para mantener la erección. Su principal causa es la angustia, por una alta necesidad de rendir o una incapacidad de dejar de observar su respuesta y desempeño, lo que mencionaba, lo del rol del observador. Dentro de los trastornos del orgasmo está el trastorno orgásmico en la mujer, que corresponde a la incapacidad para lograr el orgasmo en la relación sexual. En la eyaculación, en trastornos orgásmicos del varón está la eyaculación precoz, que es la respuesta orgásmica que se produce antes de lo esperado. Y también hay una eyaculación retardada, que es la dificultad para alcanzar la respuesta orgásmica a pesar de desearlo y tener una excitación adecuada. Y bueno, dentro de los trastornos por dolor, que estos ya son prácticamente exclusivos de la mujer, está el vaginismo, que es esta afección, hay una contracción muscular involuntaria que impide la penetración. Y ya, bueno, sabemos la dispareunia, que la paciente refiere dolor a la penetración o durante el coito sin causa. Siguiente, por favor. Dentro de la evaluación, ya ahí, gracias. Dentro de la evaluación clínica es necesario, se debe tener en cuenta muchos factores. Lo esencial es hacer un buen diagnóstico diferencial con causas orgánicas, porque como dije, esta puede ser producida por causas ya mucho más mayores, como ya mencioné, diabetes, hipertensión. Entonces es necesario siempre hacer bien el diagnóstico diferencial. Y una vez excluidas estas causas, se debe indagar acerca de la historia sexual personal, las creencias y valores, atribución del significado a lo que le ocurre, la relación con la pareja, el nivel de ansiedad frente a su desempeño sexual.
si es que ha habido un nivel del daño u ofensa, por ejemplo, al apego, a la autoimagen, a la intimidad, y bueno, y también sus expectativas frente a un encuentro de este tipo. Siguiente, por favor. Es decir, es tener como una buena relación con la paciente y crear una confianza para que te cuente lo que está fallando de verdad para poder ayudarle. Y ya bueno, finalmente el tratamiento. Siguiente, por favor. Es necesario una adecuada captación en la fisiología de la respuesta sexual y los aspectos psicológicos. Es necesario establecer una alianza, como mencioné, terapéutica centrada en los objetivos de su desempeño sexual. Hay manejos de las técnicas de focalización sensorial. Es establecer una buena alianza y esto es clave para lograr una confianza con el paciente y su pareja. Ya bueno, el control de la ansiedad es un punto bastante complejo y central del tratamiento. Generalmente responden a dar tareas sexuales, pero prohibiendo el coito. Y a veces es necesario manejarse farmacológicamente. Doctor, un segundo, mi compañera se lee la línea, pero ahorita regresa. Hola, lo siento, creo que se me cortó. Y ya bueno, supongo que sí se habrá escuchado hasta la parte del tratamiento que específicamente y su objetivo es devolver su funcionalidad a la vida sexual de la pareja y reerotizar el vínculo. Ahora, también hay tratamientos específicos para cada una de las disfunciones que mencioné anteriormente. Por ejemplo, en líneas generales les mencionaré un poco, por ejemplo, el tratamiento de trastorno del deseo hipoactivo. Se utiliza la prohibición del coito, la erotización del pensamiento, la focalización sensorial. En el trastorno por aversión al sexo se debe descartar si ha habido alguna fobia o trauma. Entonces, si las hay, se deben de tratar eso antes de iniciar la terapia. Y si no existen esos antecedentes, ya se debe indicar el control de la actividad sexual y las tareas de la terapia a los miembros de la pareja o al miembro de la pareja que tiene el problema. Ahora, el tratamiento específico del orgasmo en la mujer incluye, por ejemplo, prohibir el orgasmo, distraer la búsqueda del orgasmo con, digamos, fantasías o imaginería, y psicoeducación. En el hombre con eyaculación precoz existen varias alternativas de tratamiento. Dentro de los fármacos hay inhibidores selectivos de la recapturación de la serotonina, que son los más indicados. Por ejemplo, la paroxetina, que es 20 miligramos diarios por y luego a demanda, es decir, 6 horas antes del encuentro erótico, y puede estar asociado a ansiolíticos. También métodos de barrera como preservativos, por ejemplo, preservativos con dimecaína, y técnicas de desensibilización, por ejemplo, maniobras de Seaman, ejercicios de Kegel o hasta imaginería. Ahora, en pacientes, ya para terminar, que presentan eyaculación retardada, hay que evaluar su historia sexual previa y además sus creencias. También se debe centrar en el juego erótico, en la relajación, en la imaginería y pueden ser necesarios los fármacos como ansiolíticos o benzodiazepinas. Y ya en los trastornos por dolor que se encuentra el vaginismo y la dispareunia, en el vaginismo se tiene que hacer un diagnóstico ginecológico exhaustivo. Y una vez que descartemos la causa orgánica, ya la terapia consiste en técnicas de relajación como los ejercicios de Kegel. Ejercicios de dilatación progresiva también pueden ser con o sin ayuda de la pareja. Siguiente, por favor. Ya, bueno, eso es todo con disfunciones sexuales. Gracias. Muy bien. Bueno, continuando con lo que es trastornos sexuales femeninos, vamos a reconocer algo. Un momento, por favor. Es importante reconocer que no solo la mujer tiene un papel importante en esto, sino que también es el varón quien cumple un papel fundamental.
sea tanto biológica como psicológicamente en el desarrollo de la mujer, o biológico o psicológicamente en su propio desarrollo. Es decir, que tiene que estar orientado tanto los trastornos sexuales masculinos como femeninos al momento de tener relaciones sexuales con su pareja, es reconocer que ambas partes pueden llegar a tener problemas, pero juntos tienen que solucionarlos, ir juntos con los doctores adecuados para que puedan ser tratados sus respectivos problemas. Ya mencionaron lo que es la sexualidad. Les traigo otro concepto de sexualidad que Becerra Alfonso lo dijo en el 2015, hablando más que todo de trastornos dolorosos relacionados con la sexualidad. Pues es la posibilidad de entender la sexualidad como un conjunto de procesos, como el somos nosotros, una estructura biopsicobiológica, biopsicosexual, que la cultura va a intervenir bastante con diferentes factores también para el desarrollo de cada persona y sus respuestas sexuales, ya parafraseándolo un poco. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de un dolor genital pélvico, nos vamos a referir más que todo yendo al trastorno de dolor genital pélvico. Pero hablando ya de una manera general, esos trastornos puede darse por inhibiciones del deseo, sea falta de deseo sexual. Ya lo ha hablado muy bien Analu acerca de qué pasa con el deseo sexual. Pues la pareja interviene bastante en ello, debido a que varias personas comenzaron a dar su opinión en varios artículos que vi. Entonces mencionaban de que la otra persona tenía que ser cariñosa, tenía que ser agradable con ella para que pudiera funcionar el deseo. Y varios médicos, doctores que han estudiado eso también lo han dicho. Es decir, que es fundamental que la mujer y el varón lleguen a tener una relación muy buena, pero la relación no solo social, sino la relación sexual que tienen, tiene que ser adecuada para que haya un deseo sexual. Tiene que haber cariños, tiene que haber pasión por la otra pareja. La llama de no se puede apagar a estas personas. Y es lo importante destacar, porque si en el deseo sexual, entonces no se cumple una esfera importante en la pareja. Hablando de lo que es la incapacidad de lograr excitación. Al no lograr una adecuada excitación, no van a sentir el placer que una pareja normal llegaría a sentir. Más bien se podrían llegar a sentir frustrados y desencadenar consecuencias psicológicas que no sean adecuadas para su desarrollo, tanto inter como intrapersonal, en las relaciones sexuales o relaciones sociales. Con respecto a la falta de orgasmo o el clima sexual, ya lo explicaba muy bien Roberto acerca de cómo es la excitación, de cómo se desencadena todo este proceso, y en el cual la mujer o el varón pueden tener diferentes niveles para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, cuando llega a disminuirse lo que es la sensación orgásmica o llega a disminuir el clima sexual, la pareja completamente se vea afectada en su día a día. Si es que viven juntos o si se ven muy seguido. Y las relaciones sexuales dolorosas. Ya como se ha hablado un poquito antes en la diapositiva anterior, las relaciones sexuales dolorosas es fundamental que se entienda que es tanto por el hombre como la mujer. El hombre puede llegar a tener fimosis y otros trastornos a nivel de su aparato genital masculino, pero la mujer llega a tener por diferentes causas que ya las hemos estudiado mientras que vamos avanzando las exposiciones, puede llegar a presentar síntomas y signos que no le favorezcan y más bien sientan que es como una espada que se la están clavando y comienza a desgarrar todo su ser. Entonces, comprendiendo estos 4 puntos, pasamos a hablar de las causas. Las causas pueden ser tanto físicas como psicológicas. Psicológicas puede ser lo que es ansiedad, puede ser depresión, que llevan a esas mujeres a un estado en el cual no puedan tener la idea de una relación sexual placentera, satisfactoria, simplemente porque no desean o al momento no la disfrutan o al después se sienten culpables. Y con respecto a las causas físicas es importante destacar trastornos como la diabetes, trastornos como lo puede llegar a ser cuando están embarazadas, o también trastornos, no considerado trastorno de embarazo, sino trastorno de no poder embarazarse, ¿sí?
y trastornos a nivel de lo que es la vulva y la vagina pueden desencadenar estos procesos. Además, también el uso de alcohol, tabaco, de drogas puede también influir bastante a nivel del sistema nervioso central y no permitirles sentir o hacerles sentir dolor a estas pacientes. Muy bien, hablando de lo que es la alteración genitopélvica. La alteración genitopélvica, este dolor que presentan en estas mujeres, es un dolor persistente, es un dolor recurrente, que viene al momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? Al momento de la penetración vaginal o al momento cuando se puede llegar a estimular la vulva o el vestíbulo. Puede ser por parte de la pareja o por parte de ella misma, con la masturbación. Entonces, lo han clasificado en 3 categorías, la categoría A, la categoría B y la categoría C. La categoría A es algo que ya ha adquirido, la categoría B son trastornos ya generalizados, y la categoría C que pueden ser tanto orgánicos como psicológicos o pueden ser ambos. Como ya mencionaron antes, es importante destacar que estas pacientes no solamente es una esfera, sino son varias las causas que pueden desencadenar ella, ¿sí? Sin embargo, en algunos pacientes sí puede llegar a presentar una sola causa y el temor que llegan a presentar les impide disfrutar las relaciones sexuales. Entonces, las alteraciones pueden ser a nivel vaginal, a nivel de introito vaginal, y pueden provocar también cuando hay penetración vaginal, dispareunia, tanto superficial como profunda. Hablando de lo que es la vulvodinia puede desencadenar también ese dolor, pero algo a resaltar es que la vulvodinia presenta un 20%. Es más la vestibulodinia el que presenta un 80%, y es el fenotipo más característico de este dolor al tener relaciones sexuales, ¿sí? O al presentar la mujer al masturbarse. Entonces, hablando de lo que es la dispareunia, la OMS nos habla de que entre el 8 o el 22% de las mujeres en el mundo presenta dispareunia. Sea tanto superficial como profunda, las causas pueden ser variadas. Las causas pueden llevar desde lo que es una endometriosis hasta lo que son infecciones o úlceras que provoquen dolor a la mujer, y esos estímulos dolorosos sean llevados al cerebro. Aquí estamos viendo una droga bastante resaltante que se ha comenzado a probar para trastornos de lo que es dispareunia grave. En lo que es dispareunia leve a moderada, se pasa a lo que es una terapia psicológica, prácticamente. Pero cuando ya es grave, se tiene que utilizar fármacos que puedan beneficiarle a la mujer y que el dolor disminuya bastante. Entonces, los PMFN va a unirse a lo que son receptores de estrógenos, tanto en el útero como en la vagina, en su cervix, también en la cervix. Y lo que va a provocar es que se lleguen a activar. Ahora, con respecto a lo que es el vaginismo, como ya lo mencionaron también, va a ser la contracción de los músculos pélvicos, impidiendo la penetración. Pues este va a tener un ciclo. Primero es que la mujer, por diferentes causas, sea porque ya tuvo un episodio de estos antes, por temor, por miedo a lo que podía pasar, porque tiene miedo a lo que vaya a pasar ahora, anticipa el dolor. Dice, puede pasar esto de que me pueda comenzar a doler al penetrar el varón. Entonces, en ese momento comienza a desencadenarse ya el segundo paso, que es una reacción involuntaria de los músculos pélvicos para contraer. Ya al momento cuando el hombre trata de ingresar el pene, lo que va a provocar en la mujer es dolor, debido a que el estar cerrado y al tratar de ingresarlo va a generar una resistencia a nivel de lo que es el introito vaginal y va a comenzar a presentar la mujer dolor. El dolor cada vez se intensifica más, ¿sí? Sea por diferentes factores, sea por factores neuropáticos que algunas mujeres puedan llegar a tener, como también la persistencia de liberadores proinflamatorios o la persistencia de lo que es el glutamato a nivel de sus receptores en van a llevar a este aumento de dolor en la mujer. Entonces, la mujer va a resistirse mucho más porque es un dolor que se le está produciendo a ella, se resiste y esto va a desencadenar
que ya no desee tener relaciones sexuales. Y es algo común que puede pasar a muchas mujeres, según la OMS. Y las causas, más que todo, que puedan desencadenar ellos han sido un parto doloroso, los cambios hormonales como los de la menopausia. Más que todo se relaciona con la clase que tuvimos, bueno, con las exposiciones, mejor dicho, que tuvimos ayer, acerca de lo que es el papel de los estrógenos, bueno, del papel de los estrógenos con respecto a la lubricación. Con respecto a lo que es la lubricación vaginal, pues va a provocar una mayor resistencia, mayor fricción entre el órgano sexual masculino con el femenino. Y bueno, también antecedentes en donde ha habido abusos y obviamente el uso de medicamentos, porque los medicamentos, el estrés, la ansiedad, la depresión pueden llegar a interactuar con el eje HHO y disminuir las concentraciones de FSH, LH y disminuir los estrógenos, llevando en sí a un estrés emocional en la paciente en la cual no va a tener una adecuada lubricación y dolor en ese momento. Hablando de la vulvodinia más que todo es un trastorno en el cual va a haber un dolor neuropático, va a ser un dolor persistente, en el cual, como observábamos en las imágenes, no se puede tener una satisfactoria relación sexual. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a estímulos en los cuales el dolor va a seguir persistiendo, ¿sí? Y va a intervenir tanto en lo que son las células como la microglía o la astroglía, las que van a desencadenar ¿qué? Es que este dolor pueda seguir actuando a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como lo observamos allí, en la primera imagen, vemos los músculos pélvicos y los órganos pélvicos, y es en el momento donde hay una fricción, donde hay un contacto entre lo que es la vulva con el órgano sexual masculino, las fibras nerviosas comienzan a detectar que hay una fricción, que hay contacto. Entonces comienzan a liberarse factores proinflamatorios en algunos casos, que es mínimo, en la mayoría de casos comienza a estimularse bastante con lo que son neurotransmisores. Ellos mandan la señal hacia lo que es la médula espinal lo lleva hacia el cerebro y en el cerebro, debido a diferentes factores, sea la ansiedad como la depresión, pueden comenzar a agravar el dolor normal que tenía la paciente y este dolor aumentar mucho más. Entonces ya pasar a lo que es un dolor neuropático. Entonces las mujeres con un simple estímulo desencadenan una respuesta de dolor al instante. La clasificación podemos localizado o generalizado. Entonces, si es localizada puede ser por dolores sexuales que ella haya tenido un estímulo sexual que no le haya dado satisfacción, más bien que le haya producido dolor antes, como puede ser que un vaginismo haya ocurrido antes y le haya podido provocar eso a estas pacientes, o también una dispareunia, entonces puede desencadenar estos trastornos. Con respecto a si es generalizada, puede ser por estímulos dolorosos, que puedan ser sexuales o no sexuales, y también puede ser espontáneo, ¿sí? No puede haber un estímulo, pero igual puede estar presente en estas mujeres el dolor. ¿Cómo va a ser el dolor? Pues va a ser como un prurito, como un escozor, que es permanente y se va dando con el tiempo y va aumentando con el tiempo. Con respecto al tratamiento, el tratamiento se le puede dar anestésicos, la lidocaína, o también se le puede dar anticonvulsivantes, que no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de la gabapentina, pero llegan a funcionar bastante porque supuestamente actúan a nivel de los receptores de GABA y otros dicen que los de glutamato. La amitriptilina también se ha reportado una disminución del dolor, el uso de estrógenos, debido a que los estrógenos van a aumentar lo que es la lubricación vaginal, y la capsaicina. La capsaicina también se ha dado estudios en los cuales la crema de capsaicina lo que en sí provocaba era una estimulación de los nociceptores, haciendo que estos nociceptores comiencen a llenarse de esa estimulación y estímulos dolorosos externos no generen interacción con ellos, no se liberen neurotransmisores y no haya una actividad con estos. Y ya por último, trastornos de dolor sexual femenino. Los trastornos de dolor sexual femenino, ya igual, la fisiopatología de la que se habla es estrógenos. Mujeres con menopausia o mujeres estresadas van a verse afectadas y van a presentar el dolor
en ese momento, y también alteraciones en lo que es la excitación, ¿sí? Entonces, con respecto a la excitación, puede ser la vaginitis atrófica, donde ha disminuido más que todo lo que es el epitelio vaginal y se comienza a ver mucha más resistencia con respecto a las infecciones, sea una vaginitis o una cistitis o una vulvovaginitis. En este caso, las pacientes, al tener una zona ya inflamada, dolorosa, pues va a favorecer la liberación de factores proinflamatorios al tener coito. Cambios como lo puede ser la vulvodinia, pequeños estímulos desencadenar un dolor intenso en estas mujeres, y también la disminución, se demostró la disminución de testosterona, pero las principales van a ser las 4 primeras. Entonces, es debido a la alteración en ellos que los nervios no van a llevar suficientes señales excitatorias al cerebro y no se va a liberar adecuadamente lo que es oxitocina, lo que es dopamina en el momento de tener relaciones sexuales, generando frustración en las mujeres. ¿Qué se recomienda en estas mujeres? Bueno, se recomienda lo que es una terapia sexual, ¿sí? La terapia es importante para que puedan no solamente el hombre echar la culpa a la mujer o la mujer echar la culpa al hombre, sino que tienen que reconocer que es por parte de los dos. Es importante también tomar conciencia de ello, no ir sin la pareja a una consulta, porque más que todo agravaría los problemas. Y es por ello que actualmente este trastorno, esos trastornos en general, son una de las causas por las que las mujeres van a los ginecólogos, y no solamente con ellos, sino pueden ir con otros especialistas de la salud para que así puedan curarse. En conclusión, los trastornos son en sí, como su nombre dice, trastornos son alteraciones a nivel de lo que es órganos sexuales masculinos o femeninos o a nivel del sistema nervioso central de ambos sexos, que requieren una terapia multidisciplinaria. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Muy bien, continúen. Abuso sexual y violación. ¿Las diapositivas? Sí, ya están. ¿Sí? Sí. Yo. Entonces, comienzo. Ya bueno, ahora el tema de ahora es sobre el abuso sexual y la violación. Y lógicamente este es un tema en realidad muy amplio, así que en esta exposición intentaré centrarme más a la parte médica y un poco a qué es lo que deberíamos hacer. Y bueno, comienzo con un caso que es como en realidad la mayoría de veces se presenta. Bueno, por ejemplo, acá nos dice que Diana, de 34 años, acompañada por sus 2 hijos, se presenta al consultorio con una historia de dolores de cabeza, que aparenten ser dolores de cabeza por tensión. Y bueno, entonces entre las preguntas, para ver por ese dolor de cabeza, se le pregunta si ha tenido estrés emocional o físico, y ella responde que no. Entonces, después de una semana, ella misma se presenta ya sola y narra al médico una historia de abuso sexual con un vecino cuando ella era joven. Y bueno, después, por ejemplo, menciona, entre muchas otras cosas, que por ejemplo ha tenido problemas que han repercutido en su vida, como por ejemplo que
ella no ha dado de lactar a ninguno de sus hijos, ya que, o sea, siente que el dar de lactar tiene connotaciones sexuales. Y bueno, este caso en realidad es la manera, digamos, en la que se suele presentar, que también expondré un poco de eso. Y, y bueno, también se puede ver cómo es que esto, muchas veces estos episodios de abuso sexual o de violaciones, en realidad repercuten en muchas distintas áreas de la vida de las pacientes, de las personas que han sufrido este tipo de eventos. Y es por esto que en realidad, como médicos, al entrar a tener a un paciente que ha sufrido algún evento parecido, pues en realidad tenemos que pensar que puede afectar muy diversas áreas de su vida, de su salud. Y bueno, y empezando, tenemos que mencionar algunos conceptos de todas maneras para la exposición. En este caso, uno sería el del abuso sexual, que el abuso sexual es cualquier acto que esté en perjuicio de la libertad sexual de otra persona. Y bueno, este concepto de libertad sexual es importante, que es el derecho a la libertad de elección sexual del individuo, que en realidad es un término, o sea, es muy amplio. Va desde poder elegir, o sea, qué hacer con la sexualidad de uno, hasta poder decidir si aceptar o rechazar propuestas de otras personas. Entonces, en realidad es un término muy amplio y el abuso sexual, por lo tanto, también comprende muchas situaciones. Bueno, después el término de delito sexual, en realidad es un término legal y que se refiere a todos los delitos que afectan a esta libertad sexual mencionada. Y bueno, en realidad ese término varía mucho dependiendo del país en el que estemos, y de lo que se considera delito. No, es un término muy legal en realidad. Y bueno, y el último término es el de la violación, que en sí es un delito sexual que consiste en el acto de tener relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento. Y bueno, este concepto en realidad está englobado en toda la esfera que es el abuso sexual, y hay otras formas de abuso sexual que no comprenden lo que es la violación. Y bueno, ya con esto mencionado, también tenemos que tener algunos datos de importancia, que bueno, las víctimas generalmente son mujeres y más o menos están entre los 9 y los 12 años. También las víctimas generalmente son cercanas al agresor y de hecho generalmente las víctimas conocen al agresor. La mayor parte de las personas condenadas por violación son varones y la mayor parte de víctimas son mujeres, lo cual también ha impulsado también en parte a algunos movimientos que tienen en cuenta esto. Después, también otro dato es que la gran parte de las víctimas mujeres fueron violadas por sus esposos, novios o parejas. Eso también es algo a tener en cuenta, recordando el concepto, ¿no? Que la violación es un delito sexual que consiste en el acto de tener relaciones sexuales con otra persona sin su consentimiento. Entonces, muchas veces la pareja llega a tener relaciones sexuales cuando digamos, la otra pareja simplemente no quiere, no desea. Y eso en sí, conceptualmente, es una violación también. Y es una forma muy frecuente. Y bueno, y la mayoría de violaciones en realidad son realizadas sin recurrir a la fuerza física ni a la amenaza con armas. Esos datos son importantes porque como médicos digamos, al narrar o al tener a un paciente que haya presentado algún tipo de esos eventos, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Otros datos serían que las víctimas generalmente narran los sucesos a partir de los 16 años y lo hacen de la manera como se mencionó en el caso clínico del comienzo. Es muy raro que un niño, por ejemplo, o una persona de 12 o 11 años narre al médico lo que le está pasando. Generalmente las víctimas recién, digamos, se dan cuenta de lo malo que están pasando mucho tiempo después y recién es cuando ya adquieren cierta madurez, cuando se animan a contarlo. Y bueno, en el caso, después otro dato sería que la mayoría de mujeres violadas, hay estudios que indican que nunca es preguntada por estos sucesos, ¿no? Generalmente las pocas mujeres en realidad que llegan a narrar las cosas que les pasó hace mucho tiempo es o sea, de forma espontánea, ¿no? Porque les nace, como en el caso clínico, ¿no? Que se presentó, la paciente simplemente decidió, por diversos motivos, decidió contarlo, ¿no? Decidió soltarlo, pero casi nunca se les pregunta. Y bueno, el otro dato es que la mayoría de personas
no reconoce que ha sufrido abuso sexual. Y eso es en base también a los conceptos que se presentaron al comienzo, que la violación no es la única forma de abuso sexual y que hay muchas otras formas de abuso sexual que las personas pueden llegar a sufrir y que ellas no son conscientes de que han pasado por eso. Y bueno, ya por último, simplemente nos queda hacernos la pregunta de qué es lo que se debe hacer, ¿no? Nosotros como médicos, como profesionales, qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, de lo que puede leer, en realidad se recomienda que parte en la práctica rutinaria tenemos que preguntar sobre esto del abuso sexual infantil o sea, a las personas mismas que podrían llegar a sufrir esto. Y bueno, esto también se parece un poco mucho a la evaluación, por ejemplo, del riesgo de suicidio, que es algo así que si no lo preguntas, pues no te lo van a contar, sino más. Entonces es algo que tienes que preguntar. También es importante tomar una actitud empática y abierta, sin juzgar. O sea, esto ya cuando nos lo cuentan, como por ejemplo en el caso clínico, si alguien se anima a contarnos, simplemente tenemos que tomar una actitud empática, o sea, tratar de entender la situación y estar abiertos a escuchar sin juzgar. Y también es muy frecuente que las personas mismas que han sufrido este tipo de abusos se sientan culpables. Y bueno, nosotros también tenemos que reforzar que en realidad no son culpables en ningún sentido. O sea, es normal. Digamos que es muy común que otras personas actúen de la misma manera que ellos, que sientan culpabilidad, pero que en realidad no lo son, ¿no? También tenemos que agregar la confianza, mantener una actitud abierta. Y también de lo que pude leer, nosotros como médicos debemos reportar el caso. Bueno, esto es especialmente importante o sea, ante abuso sexual infantil. Cuando una persona ya es adulta, probablemente ella misma tenga más opciones de reportar el caso ella misma, pero en el caso de un niño, tenemos que reportar el caso nosotros, y lo cual sí es diferente a denunciar o a realizar la investigación nosotros, pero tenemos que reportarlo a algún organismo que se encargue de defender, en este caso, a los niños. En los adultos, a lo mejor, ellos mismos podrían llegar a hacerlo. Pero de todas formas, es importante tener en cuenta esto. Y bueno, y por último, es importante ser claros y objetivos en la documentación, ¿no? Por ejemplo, los casos son múltiples, ¿no? Pero me imagino que, por ejemplo, me imagino un caso en el cual nosotros detectemos, no sé, una enfermedad de transmisión sexual en un niño y estemos seguros de ello. Entonces, nosotros tenemos que documentar esto claramente, ser claros y objetivos. No podemos tampoco nosotros empezar a hacer nuestras teorías o a poner cosas de más. Simplemente tenemos que ser claros y objetivos al momento de realizar la historia clínica. Y esto es importante porque si es que la persona, digamos, es adulto o después de reportar llega a haber una denuncia a las personas implicadas, lo que hayamos reportado va a ser un instrumento de legal. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que lo que hemos puesto sea lo correcto, lo objetivo, lo claro, algo que sea demostrable. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y bueno, con estas consideraciones ya sería la exposición sobre el abuso sexual y la violación. Como mencioné, es un tema bastante amplio y que en realidad como médicos tenemos que conocerlo y de alguna manera tener una noción de qué es lo que podríamos hacer en muchos casos. Y bueno, gracias.
Bueno, me emocioné con las exposiciones de los especialistas en sexología. ¿Algún comentario? Pregunten. Ah, ¿Aló? una Sí, pregunta. sí, sí. En el caso de tener, o sea, estar frente a una situación de abuso sexual en un niño, nosotros a quién reportaríamos este caso. Lo que tienen que hacer es a la policía y él que haga la denuncia y lleve al paciente a medicina legal. Doctor, y en la parte de sexualidad, el tema de la circuncisión en los varones, creo que es como un tema controversial, pero, o sea, ¿usted realmente recomendaría que se haga eso? Miren, la circuncisión fue dada como un pacto religioso de los judíos en razón a que eh, era una forma de sacrificio, pero dentro de todo eso había un contexto teórico o práctico normal que justificaba. Y era que más adelante estos jóvenes no tengan pues el prepucio redundante y por ende haya acumulación de secreción, en este caso el esmegma, que pudiera contaminar y complicar a las mujeres. En cuanto a la sexualidad, nada tiene que ver con las relaciones, al contrario, puede ser más, como habría esa redundancia, no, más mejor, no, sino que no habría tanto de complicaciones e infecciones en caso de transmisión. Doctor, una duda. Lo que nosotros estamos viendo en el ciclo sexual es que tanto en hombres como en mujeres se cierra el trígono vesical, evitando que la orina pueda salir. Entonces, ¿en qué situación o bajo qué circunstancias o qué es lo que tiene que pasar para que ocurra lo llamado eyaculación femenina? Esto de eyaculación femenina es mal aplicado. La mujer no eyacula. Lo que hace la mujer son espasmos de contracción, que son el orgasmo, y hay una secreción de los fluidos de las glándulas, tanto de Bartolino, parauretrales, etcétera, que hace que se produzcan semicontracciones a nivel del útero y por tanto emitan una situación de placer. Este es el orgasmo, pero la mujer no tiene eyaculación. El hombre es el único que eyacula y eyacula pues el semen, el espermatozoide en el semen y varía de acuerdo a la cantidad. Pero en general, te comento, no hay eyaculación femenina, lo que hay es orgasmo. Doctor, y con respecto a las disfunciones sexuales, estas alteraciones, digamos que ellas vengan a ser más por un problema como ansiedad o miedo, ¿eso lo siguen tratando los ginecólogos o ya se le deriva a otra especialidad o conjunto con algún psicólogo tal vez? Mira, ninguna especialidad es el padre o el dueño de la verdad. Siempre ustedes con humildad, siempre traten de hacer las cosas en conjunto. Por eso el trabajo en medicina es trabajo en equipo. Si vemos que una paciente tiene dolor de cabeza por un problema que para nosotros es migraña, le puedo dar el tratamiento, pero mejor es que lo evalúe el neurólogo, porque el neurólogo puede encontrar que tenga un problema vascular o de repente va a tener que evaluarlo el otorrino porque tiene alteraciones a nivel de los conductos auditivos o la orofaringe, o lo va a ver el oftalmólogo que tiene problemas a nivel visual y o trastornos psicológicos, entonces lo va a tener que ver el psicólogo o el psiquiatra. Entonces, cuando ustedes tengan un tipo de esta patología, siempre en conjunto. Doctor, ¿y qué tan común es encontrar este tipo de patología explícitamente así, digamos, en Arequipa? O sea, en nuestro medio. Mira, no es muy frecuente, pero se da. El gran problema es a veces el sentido de vergüenza que tanto tienen hombres como mujeres, que a veces consultan a personas erróneas o equivocadas. Puede ser el farmacéutico, puede ser cualquier persona amiga, etcétera. Pero a la consulta no llega mucho. Generalmente se distorsionan a otras especialidades.
Doctor, Sí. cuando nosotros hablamos de la anorgasmia femenina como patología, si se trata del caso de que se presente una anorgasmia circunstancial, ¿el caso puede ser de causas funcionales o necesariamente psicológico? Anorgasmia, ¿qué significa? Que la paciente no tiene orgasmos y eso tiene que ver más que todo con factores de tipo psicológico. Eh, Normalmente el gran problema que se tiene en unas relaciones es que desgraciadamente el que debe tomar el comando, el que hace todo el comando y la mujer espera que tome la iniciativa es al varón. Pero eso no es así. Tanto hombre como mujer deben tomar la iniciativa en toda forma. Pero desgraciadamente pues en nuestro medio la mujer un poco temerosa porque qué dirá el varón, qué pensará el varón y el varón pues dirá esta mujer no es así, es asá, etcétera, etcétera. Entonces son factores ya de tipo costumbre y formación. En una sociedad machista como la nuestra, pues desgraciadamente nos han hecho creer que el hombre es el que comanda todo y eso es falso. Entonces cuando hay una anorgasmia, generalmente son problemas de trastornos de personalidad, problemas de pacientes que han sufrido alguna vejación, algún trauma que les ha marcado, o caso contrario también en el caso de que la paciente a veces no desee, pues. Entonces, muchas veces, incluso en los hogares, ya matrimonios establecidos, la entrega o las relaciones sexuales es mutua, pero cuando se realiza en contra o por la fuerza, ya se convierte ya en un problema de violación. Entonces, en unos casos el hombre no procede de la manera cautelosa, no estimula a veces a la pareja y ocasiona pues el rechazo, ocasiona algunas situaciones. Ahora, es cierto que se entienda claramente que el hombre muy fácilmente llega al orgasmo. Termina el orgasmo y ahí se acabó su función, ¿no? Hasta que vuelve una siguiente oleada. En cambio, la mujer no, la mujer demora en llegar al orgasmo, demora en llegar a esta fase y puede tener orgasmos repetitivos o secuenciales o más rápidos, ¿no? O sea, termina uno y puede continuar lo otro y así, lo que no sucede en el hombre. Entonces, ¿qué sucede en el hombre? Que a veces solamente satisface su deseo personal, mas no piensa a veces en la pareja. Acá lo que debe hacerse es educar a que el hombre sepa cómo llegar a que la mujer también conllegue a esta situación y ambos puedan satisfacerse mutuamente. Doctor, yo tengo una pregunta sobre métodos anticonceptivos. Creo que, no estoy segura, pero creo que hace poco se vio que la vasectomía era un método que, bueno, supuestamente es irreversible, pero ahora sí es reversible. Entonces, ¿qué tanto se recomendaría eso? ¿Y cuáles serían las probabilidades de que, o sea, uno se haga pensando que es reversible y al final termine con un problema? Mira, esto de la reversibilidad no es tan cierto, ¿ah? El método anticonceptivo, en este caso definitivo, es la ligadura de trompas y la vasectomía. Ambos pueden revertirse, pero el grado de éxito es bajísimo. Para llegar a este método, pues la paciente o la pareja debe haber pensado bien, porque deben hacer un consentimiento informado. Porque, ¿qué sucede? Que la reversión de la operación, por ejemplo, una vasectomía, de, de 100 pacientes que se hacen la vasectomía y se quieren recanalizar, solo un 20% se recanalizan normales, un 20%. Pero de este 20%, solamente el 2%, que es bastante bajo, hacen función, porque los otros pueden recanalizar, pero no hacer permeable el conducto y tornarse esclerosado o por la cicatriz estenosado. Entonces, los riesgos que se tiene de la reversibilidad no es tan cierto que sea un éxito, es muy bajo. La paciente o el paciente o paciente para tomar la decisión tiene que haberlo sopesado bien y no pensar en cosas. Hay pacientes que por condiciones, por ejemplo, 30 años, 3 hijos, se hace la vasectomía o se hace la ligadura de trompas y como es joven de repente se consigue una pareja nueva y la pareja nueva quiere hijos, entonces se someten a operaciones, pero no hay que esperar el 100% de éxito, es bajísimo.
Entonces, doctor, usted, o sea, entonces por ningún motivo lo recomendaría. En ningún momento he dicho que no lo recomendaría, yo lo recomiendo, pero que la paciente tome conciencia o el paciente tome en conciencia de que ahí quedó. No es un juego de que mañana más tarde me desanimé o quiero tener hijos, no. El que tiene hijos, por ejemplo, en caso de la mujer, 3 hijos, yo no le veo razón de que tenga más hijos, 4 o 5, ¿no? Porque la idea de tener hijos, de acuerdo a la paternidad responsable, es tener los hijos que tú puedas solventarle, que tú puedas darle condiciones adecuadas de vida. Igual el hombre, si el hombre tiene 2 hijos, pues, tener más hijos afuera pues ya es maltratar, y no solamente maltratar, sino no dar buenas condiciones de vida. Por eso cuando uno toma una decisión y asume esta decisión, las tiene que mantener. No porque tenga otra nueva pareja voy a tener más hijos. El problema es que cada hijo tiene un derecho y una obligación, y como padres tenemos que darle pues ambientación de salud, vivienda, educación, vestido, etcétera. Es algo complicado, pero que muchos padres no lo entienden y tienen hijos por tener, y después estamos viendo a los niños pues, que pululan en las calles, al no tener oportunidades para progresar o seguir adelante en una carrera o un estudio, se dedican a delinquir o a trabajos subexplotados, y cosa que creo no es justo en la humanidad actual, ¿no? Doctor, yo tenía una curiosidad y esta curiosidad viene a partir de una serie muy conocida entre nosotros y quería preguntar si usted ha visto, por ejemplo, el síndrome de excitación genital persistente, que es el orgasmo, ¿no? Involuntario en pacientes femeninas. ¿Y cuáles serían las causas? Mira, son alteraciones de tipo psicológico, más que todo. En algunos casos tipos tumorales, pero más que todo son problemas psicológicos. Hay pacientes que son, pues, mantienen la persistencia de la excitación de manera permanente, ¿no? Pero esto ya son alteraciones de tipo psicológico, hay que contrarrestar, hay que ver, incluso en casos del priapismo, donde hay una erección permanente, hay que hacer hasta denervación nerviosa para poder hacer que el pene pues se relaje o pueda tener. En el caso de las mujeres, hay pues el ninfomanismo, que es donde la paciente tiene deseos incoercibles de estar con varias parejas, tener relaciones más seguidas, pero ya eso entra dentro de los factores de alteración de la personalidad. Y aquí hay que hacer un tratamiento, una orientación adecuada en base a los factores psicológicos o psiquiátricos que tenga la paciente. Doctor, Sí. tengo entendido que hay varios medicamentos que pueden afectar negativamente la respuesta sexual, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo pueden ser antihipertensivos, antihistamínicos, antidepresivos? En el caso de que un paciente o una paciente se vean obligados por propio tratamiento a tomar estos medicamentos, ¿hay algo que podríamos hacer para que su función sexual no se vea muy afectada? En realidad, si se le da a un paciente un tratamiento para que tenga problemas, o mejor dicho, se cure de problemas, y estas medicinas influyan en el factor de sexualidad, lamentablemente no podemos contrarrestar pues esos medicamentos. Se tendría que decir la suspensión del medicamento o el cambio a otra medicina, pero no podemos dar tratamiento para eso. O sea, algo, por ejemplo, sucede con el metronidazol. Una paciente con tricomonías le damos metronidazol, pero sabemos que el metronidazol tiene un efecto antabús, que significa que si tomas tu trago tomando metronidazol te va a dar diablos azules, pues, ¿no? Te bloqueas. Entonces, se le advierte a la paciente que no tome bebidas. Y si tiene que tomar medicamento ilegal, lo único que tenemos que hacer es tratar el proceso y suspender la medicación. Igual sucede. Se ha descrito, por ejemplo, que el omeprazol, la ranitidina a largo plazo produce cierto grado de impotencia sexual, pero ahí está pues la decisión del médico, decir, tome usted 10 días y suspende y cambiamos a otra medicina, ¿no? Y también pues los medios que tenga el paciente para superar los conflictos o problemas que tuviera.
Una gastritis pues no se va a superar solo con medicamentos, sino con hábitos incluso dietéticos. Doctor, creo que ya pasamos a al siguiente seminario. Perfecto, arranquemos.